Bienvenidos a la materia número 2 de esta diplomatura en programación en Python. Y esta materia se va a dedicar a condicionales. ¿Qué son los condicionales? Los condicionales en Python son estructuras de control que permiten tomar decisiones en función de condiciones específicas. Estas condiciones se evalúan como verdaderas o falsas y dependiendo del resultado de esta evaluación se ejecuta un bloque de código u otro. Aunque no lo hayamos pensado nunca, pero nuestra vida cotidiana está llena de estas condicionales o de estas evaluaciones constantes de condiciones. Si llueve, tomo un paraguas y una campera. Si hace frío, me abrigo. Si tal producto está en descuento, lo compro. Si no, no lo compro. Seguramente nunca se lo han puesto a pensar, ahora que estamos viendo condicionales, la cantidad de toma de decisiones y de condiciones que evaluamos durante todo el día y durante toda nuestra vida. En Python, estos condicionales se implementan principalmente con la estructura if, del inglés si. Justamente, estamos evaluando si llueve, tomo un paraguas. Si hace frío, entonces me abrigo. Ese if es la palabra clave en Python y en un montón de lenguajes de programación más. Es una de las estructuras de control más utilizadas en todos los lenguajes, que es lo que nos permite tomar decisiones. Estas decisiones muchas veces van de la mano de, como ven, estos operadores de comparación. Algunos los conocerán, otros no, pero está el mayor, mayor igual, menor, menor igual. Si tal número, por decir algo, si 5 es mayor que... Perdón, si A es mayor que B, hago... suponiendo que podría ser que A valga 5 y B valga 3, ¿no? Pero si A es mayor que B, entonces hago tal cosa. Si A es mayor o igual, hago tal otra. El menor igual. Ese igual igual es un operador que se utiliza como comparador de dos valores. No es la asignación que ya hemos visto en la materia 1 cuando asignábamos una variable, que decíamos nombre igual al input de la entrada del usuario. Ahí estamos asignando y usamos un solo igual. Los dos iguales se utilizan para comparar dos valores. Y justamente si esos dos valores son iguales o no. Es un operador que va a devolver la igualdad dando true, que en inglés es verdadero, si los valores comparados son iguales, y false o falso si son diferentes. Y el signo de admiración y el igual se utiliza para comparar dos valores y determinar si son diferentes. Es decir, es un operador de desigualdad que devuelve true o verdadero si los valores comparados son diferentes y false o falso si son iguales. Pasamos a este diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es una representación visual de un proceso o un algoritmo. Se utiliza en programación, en ingeniería, en diseño de sistemas y en muchas otras áreas para mostrar de manera clara y visual cómo se lleva a cabo un proceso paso a paso. Entonces, supongamos, nos paramos en el inicio de este diagrama y le vamos a pedir al usuario que ingrese, como ya lo hemos visto en la materia 1, dos valores. Se los asignamos uno A y el otro B. Y lo que vamos a querer es determinar si A es menor que B, si A es mayor que B o si A es igual que B. Entonces yo podría utilizar tres condicionales. El primero es if A. Esto no se preocupen porque después lo vamos a ver en código. Aquí estamos viendo la explicación teórica, lógica, descriptiva de todas estas palabras reservadas y cómo realizar estas condiciones o utilizar condicionales en Python. Simplemente ahora concéntrense desde el punto de vista lógico. Entonces, evaluaré si A es menor que B, entonces, eso me va a dar algo true, algo verdadero. A es menor que B, imprimiré por pantalla, por ejemplo. Y ahí termina esa evaluación y comienza otra. Si A es mayor que B, y eso me da true, imprimiré A es mayor que B. Se supone que pasó por la primera condición. Si eso dio falso, evalúa la segunda. Y si eso da falso, es decir, nunca se ejecutó el código que está dentro del if,
¿sí? Y por último, digo A es igual que B, entonces imprimo eso. Y terminó mi algoritmo, mi programa de estas comparaciones. En este caso hice este diagrama lo que representa hice 3 condiciones. Otra alternativa, que es justamente a partir de lo que es el if, no el if, sino el if todo junto. El if es una palabra, lo voy a poner entrecomillado, el if todo junto es una palabra clave que se utiliza en una estructura condicional para evaluar múltiples condiciones de una manera secuencial después de un if. Es una combinación de else e if que permite verificar condiciones adicionales si la primera condición no es verdadera. Hicimos en el ejemplo anterior algo que no se suele usar. Podría hacerse, pero es if tal cosa adentro del código, if tal cosa adentro del código, if tal cosa, tal condición adentro del código. Está claro que si se cumple, al menos en este algoritmo, si se cumple la primera condición, las otras dos no se van a cumplir, porque si A es menor que B, nunca va a ser igual y nunca va a ser mayor, ¿sí? Entonces una alternativa, que es el que muestra este diagrama de flujo, es si A es menor que B, eso da true, imprimo y termino, ¿sí? Es decir, una vez que ingresó el código a esa condición, ejecutará lo que está dentro y las demás condiciones no las va a ejecutar. Eso lo hago a través de un elif. Entonces digo if, condición, elif, otra condición, elif, otra condición. Que es lo que está representando este diagrama. Si A es menor que B, lo imprimirá. Si no, no ejecuta ese código y hace elif. ¿A es mayor que B? Sí, ejecuto el código. No, otro elif y es, entonces, A es mayor, A es igual a B? Sí, es igual, lo imprimo. ¿Sí? Pasamos a otra palabra reservada. Else. En Python, else es una palabra clave o reservada que se utiliza en una estructura condicional para especificar un bloque de código que se va a ejecutar si ninguna de las condiciones anteriores en la estructura if o el if es verdadera, ¿sí? Generalmente la sintaxis es if, el if, o un solo el if, else y el bloque de código. Volviendo al ejemplo anterior, ahí estamos viendo que evalúo una condición, entro si es verdadera, hago un elif y hago otro elif y termino. Podríamos, a través de esto que estamos, a través de este diagrama que estamos viendo, simplificarlo y decir, la primera condición es verdadera, sí, imprimo, se terminó. El if A es mayor que B, si es true, ejecutará ese código y en vez de hacer otro elif, le digo else, porque yo ya sé por descarte que si A no es menor que B y A no es mayor que B, entonces es igual. Entonces no vale la pena ahí, podría, en el ejemplo anterior lo hice, o lo mencioné mejor dicho, por una cuestión de que les estoy enseñando las distintas combinaciones y estructuras del if, de este manejo de condicionales. Pero si yo ya sé que la primera condición no es válida, la segunda tampoco, y tengo 3 posibilidades, ahí utilizo un else. Es decir, si no pasó ni la primera ni la segunda, hace esto. Pasamos ahora a el OR. En Python, OR es un operador lógico que se utiliza para combinar 2 condiciones, 2 o más en realidad, en una expresión condicional. Eso va a devolver true o verdadero si al menos una de las condiciones es verdadera y false si ambas condiciones, suponiendo que tuviéramos 2, es falsa. ¿Qué quiero decir con esto? Yo podría decir sí y la condición 1 or condición 2. Si la primera condición es falsa, va a evaluar la segunda, y si también es falsa, toda esa condición es falsa. Si la primera es falsa, la segunda es falsa, entonces todo es falso. En el caso de OR es, si la primera fuera verdadera, ya no me interesa el resto. Con una verdadera es suficiente para poder ingresar al código. Si la primera fuera falsa y la segunda es verdadera, alguna es verdadera, al menos una tiene que ser verdadera en el OR. Y ejecuto el código. Podría decir un ejemplo de la vida cotidiana es, si llueve o hace frío, entonces uso campera. ¿Está lloviendo o no? ¿Hace frío? Sí. Listo, me pongo campera. ¿Llueve? Sí. ¿Hace frío o no? Me pongo la campera. ¿Está? Si no pasa ninguna de las dos cosas, o sea, si no llueve, o sea, si lluvia es falso y hace frío es falso, no voy a tomar la remera.
Pasamos al diagrama, al siguiente diagrama, en donde aquí vamos a ya no imprimir si es mayor o no, sino si es igual, si A es igual que B o no es igual que B. Entonces, una alternativa podría ser seguir utilizando estos if, el if, en la estructura, pero una mejora en el diagrama que estamos viendo sería si, o mejor dicho, if A es menor que B, es A. Si A es menor que B, A no es igual que B, sería lo que va a imprimir por pantalla. En otro caso, si A es mayor que B, lo mismo, y el else sería, bueno, es igual, si no es mayor y no es menor, es igual. Otra alternativa, y a partir de ahora haber visto el OR, yo podría decir if A es menor que B, or A es mayor que B, ¿sí? Es una condición u otra, o sea, podría ser A vale 5 y B vale 3, A es menor que B, no, A es mayor que B, sí, listo, ya no es igual, es 5 y 3. Entonces imprimo A no es igual que B. Ahí podría usar el OR en vez de hacer un if detrás de otro, ¿sí? Porque estoy, en este caso que cambié el algoritmo que veíamos recién, donde imprimíamos si era menor, si era mayor, si era igual. Acá simplemente nos va a preguntar por la igualdad. Mejor, perdón, no voy a preguntar por la igualdad, me equivoqué. Voy a imprimir si es igual o no. Entonces podría mejorar el algoritmo anterior pensando o utilizando el operador lógico OR. Otra mejora que se podría hacer aquí es simplemente preguntar con estos operadores que hemos visto antes por el distinto o por el igual. Yo podría decir if A es distinto a B, A no es igual que B, que es en el caso true. Y si es false, sería un else, A es igual que B. Y termino. Por el contrario, en este diagrama voy a hacer lo mismo, pero invierto la condición. Es decir, acá estoy preguntando A es igual a B, si es true, si es verdadero, A imprimo A es igual que B. Else, o sea, si no, A no es igual que B. Pasamos al AND. Así como tenemos un OR que sería un O, si pasa esto, o esto, acá tenemos el AND, que es un operador lógico que se utiliza para combinar dos condiciones en una expresión booleana, dos o más. Este operador va a devolver true si ambas condiciones en la expresión son verdaderas y false en cualquier otro caso. Acá yo hablo de dos para simplificarlo, pero podría tener muchas condiciones. En el AND, todas tienen que ser true para que toda la condición sea true. Es decir, si llueve y hace frío y etcétera, etcétera, entonces voy a hacer tal cosa. Con que una no se cumpla, ya toda esa condición se cae. Llueve, sí. Hace frío, no. Listo, la condición se cayó, pasaré al otro, al else, si es que hubiera. Podría haber solamente un if y adentro del código no es necesario que cuando tengamos un if, todo esto vamos a ver ejemplos de todos los múltiples casos. Pero podría ser un caso donde tenga el if y no tenga ni else, ni el if, ni nada. Es sí, tal cosa, hago tal cosa. Y termino ahí. Y hablamos de booleano y tenemos que mencionar que en Python bool es un tipo de dato que representa un valor booleano. Los valores booleanos son fundamentales en la programación para tomar decisiones. Estamos hablando en toda esta en esta materia, no en la primera, es la segunda ya. En esta materia de tomar decisiones condicionales y realizar comparaciones lógicas y controlar el flujo del programa. La clase bool en Python es la clase para representar valores booleanos y manejar operaciones lógicas. Y hemos mencionado true y false, true y false. Un valor booleano es un tipo de dato que puede tener uno de los posibles valores, true, verdadero o false, falso. Estos valores booleanos se utilizan en expresiones lógicas y en estructuras de control de flujo para tomar decisiones basadas en condiciones. Ya nos vamos acercando al final, no se preocupen, estos son conceptos, los van a poder ver, releer, escuchar, los vuelven a verificar, pero les repito, esto no es ni más ni menos que la representación en un programa de acciones que hacemos todo el día, todos los días de toda nuestra vida. Vivimos evaluando condiciones y tomando decisiones, en nuestro caso en la vida a veces erróneas o no, pero en el programa, si se da una determinada condición, voy a hacer determinada cantidad, determinada lista de acciones, y si no, evaluaré otra cosa y haré otra lista de acciones, y así. Y eso lo hacemos permanentemente en nuestra vida, y por ende, en cualquier tipo de algoritmo hay toma de decisiones en base a entradas del usuario, a valores que leemos, a cosas que están sucediendo. Por último, hablemos de match.
Match es una palabra clave que permite hacer algo similar a una estructura de control switch. Para aquellos que hayan programado en otros lenguajes, el match en Python es similar al switch. Se introdujo en Python 3.10. La idea detrás de match es proporcionar una forma más clara y concisa para realizar múltiples comparaciones en base al valor de una expresión. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo vamos a ver después en un ejemplo. La estructura del match es algo así como: respecto a esta condición o este valor o esta serie de condiciones, si el valor es tal, ejecuto tal cosa. Si el valor es tal, ejecuto tal cosa. Si el valor es tal, ejecuto tal cosa. Y si no, sería el if default o por defecto, ejecuto tal otra. Es una estructura que hasta hace un tiempo no existía en Python. Existen un montón de lenguajes. Se usa mucho cuando las decisiones o esa condición puede tener ya múltiples valores. Entonces, en vez de ver varios if y demás, muchas veces es conveniente usar match, pero eso lo determina la problemática que estamos haciendo y hasta uno a la hora de tomar una decisión. Hemos llegado al final de esta materia número 2 en la diplomatura en programación en Python. Hemos visto condicionales, if, elif, else, match, los valores booleanos posibles true y false. Vamos a meternos ahora a codificar, a hacer ejemplos y a llevar a los algoritmos y a la programación todos estos conceptos teóricos que hemos visto durante el día de hoy. Bienvenidos a la materia número 2, condicionales, en esta diplomatura de programación en Python. Vimos muchos conceptos, mucha teoría, muchas instrucciones o palabras claves como if, elif, else, or, and, match. Bueno, llegó el momento de todo esto verlo en la práctica, empezar a tipear, a codear, a generar un poco justamente de código para ir viendo cada uno de los distintos conceptos de los cuales fuimos hablando. Aquí planteé una serie de ejercicios. El primero, if, en la línea 1 y 2, si se fijan, estamos haciendo un input, que recuerdan, lo vimos en la materia anterior, de funciones y variables. Le pedimos al usuario que ingrese el valor de A. Esa entrada la convertimos a entera y esa conversión la guardamos en la variable A. Lo mismo hacemos con la B. Le pedimos que ingrese el valor de B mediante la función de input. Lo ingresado por el usuario lo convertimos a entero y lo asignamos a B. Y luego hacemos una evaluación. Tenemos una condición aquí que es: si A es menor que B, entonces imprimo justamente A es menor que B. Si se fijan, así como teníamos en las funciones, lo mismo nos pasa con el if. Si recuerdan, cuando generábamos funciones teníamos que escribir def, que era la palabra clave, o mejor dicho, la palabra reservada de Python para funciones, ¿sí? Que era def, nombre de la función, paréntesis, si tenía o no parámetros, 2 puntos y el cuerpo de la función. Acá con el if es algo similar y es algo presente en Python. Aquí no utilizamos, aquellos que hayan programado en otros lenguajes, ni punto y coma. Aquí la manera de decir esto pertenece a esta estructura de código es a través de espacios. Si yo aquí presiono un tab, le estoy diciendo lo que está aquí adentro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo imprimo esto? ¿Sí? ¿Cómo sabe qué parte del código pertenece al if o no? Bueno, en este caso, si yo acá dijera hola mundo otra vez, para separar qué pertenece al if y qué pertenece a la secuencia de código, debería agregar un tab. Si por el contrario voy a escribir A es menor que B y a su vez hola mundo, debería estar también con indentación, ¿sí? Con espacios, sangría, una tabulación de todo esto pertenece a la condición o a la evaluación de la condición al if. Retomo. If A es menor que B, imprimo A justamente es menor que B. Vamos a ejecutar este código. Vamos a hacer Python 01 if. Vamos a asignarle a
a la variable A un 4 y a la variable B un 2. El programa no hace nada y está muy bien. A tiene 4. 4 es menor que 2. No. Entonces a esta condición no entra. Vamos ahora a hacer que A es igual a 4 y B es igual a 4. Tampoco hace nada, porque A es igual a B. Lo ejecutamos de nuevo y decimos 2 para la A y 4 para la B. Y ahora sí, A es menor que B. Se cumplió esta condición, ¿sí? Que estamos usando el signo menor. Una variable es menor que la otra, sí. Entonces, ejecuta todo lo que esté adentro de el if. Vamos al ejercicio número 2. Hasta el ejercicio anterior solo imprimía que A era menor que B. Yo quiero que imprima todos los casos, cuando es menor, cuando es mayor y cuando es igual. Esto lo habíamos visto en el diagrama, en la teoría, si recuerdan. Aquí lo mismo, tomamos A y tomamos B por parte del teclado. Y tenemos 3 if. Va a evaluar esta condición y si se cumple va a ejecutar el código. Lo mismo con esta, evalúa si A es mayor que B. Y luego si A es igual a B. Recuerden que el igual es nuestro operador, ¿sí? Para poder comparar dos valores y saber si los mismos son iguales y devolver true o false. En este caso true si van a ser iguales, false caso contrario. No es el igual de arriba, que el de igual, un solo igual es asignación, ¿sí? Aquí si yo estuviera haciendo esto estaría asignando la variable, no comparándola. Siempre recuerden, doble símbolo de igualdad para comparar. ¿Qué pasa acá? En este algoritmo en particular se va a dar una cosa, solamente una cosa, es decir, A es menor que B, A es mayor que B o A es igual a B, ¿sí? Una sola cosa, con lo cual tengo 3 if, va a entrar a uno solo. Ejecutémoslo y veamos qué sucede, ¿sí? Python 02, vamos a hacer que 4, 2, A es mayor que B, entró en este if nada más. Una aclaración, acá cuando el intérprete Python empieza a ejecutar, toma esta línea y la ejecuta, toma esta línea y la ejecuta, toma esta línea y la ejecuta. En este caso, 4 es menor que 2, no. Entonces avanza a esta línea, esta no la ejecuta. Acá sí, 4 es mayor que 2, sí. Evaluó la condición, le dio true, ejecuta esta sentencia. Y vuelve, o sea, sale del if y va a la instrucción 8, que es if A es igual a B. No, es falso, entonces no ejecuta la 9. Pero está haciendo if por if y evaluando. Como les repito, en este ejercicio en particular, en este algoritmo, si estoy comparando dos números, solamente puede entrar a uno de ellos. No puede. Podría ser otro tipo de regla y sí podría entrar en varios if, ¿sí? Están uno debajo del otro. En este caso en particular va a entrar uno solo por la problemática de la comparación. Aquí si le asigno 2 y 4 va a entrar al primer if, que es 2 es menor que 4, sí. En el resto sigue evaluando y no entra. Y por último, voy a limpiar acá si se ve mejor, 4 y 4 y obviamente A es igual a B, evalúa aquí, no entró, evalúa aquí, no entró, evalúa aquí y ahí sí entró. Vamos a limpiar la consola y nos vamos a el if. Lo digo todo rápido, el if. No, el if. El if. Lo habíamos visto en los diagramas, lo explicamos en la teoría. ¿Para qué sirve esto? En vez de tener 3 if separados, ¿sí? Tengo una sola estructura de código, de if, de comparación, donde digo A es menor que B, no. El if, entonces dice, si no, A es mayor que B. Si no, A es un solo if, a diferencia del anterior que eran 3 if independientes, ¿sí? Aquí como esta condición es excluyente, es decir, se va a dar una sola, no se nota tanto la diferencia, pero en estructuras de otro tipo de ejercicios lo más común es esto, que yo diga, ¿pasó esto? No. ¿Pasa esto? No. ¿Pasa esto? Sí, entro. Y cualquiera de las combinaciones. Voy a ejecutar Python 03. Vamos a hacerlo en orden, así vamos viendo. 2 y 4 entran en el primero, que es A es menor que B, sí, lo imprime. Vamos a hacer el segundo, que es 4 y 2. B es mayor que A.
Acá hay un error. A es menor que B. A es mayor que B. Ahí vamos a corregirlo porque acá B no es mayor que A cuando B valía 2. Hay que estar atentos. Vuelvo otra vez. 2, 4. A es menor que B, correcto. 2 es menor que 4. Lo ejecutamos de nuevo. Vamos a poner 4 y 2. A es mayor que B, correcto. No entró en el primero, entra en el segundo, imprime. Y un tema aquí. A diferencia del ejercicio anterior donde evaluó esto, entró o no, evaluó esto, entró o no, evaluó esto, entró o no. Acá podría ser que si las condiciones se dieran, entrara al primer if, al segundo if, al tercer if. En esta estructura solo va a entrar a una parte de la condición. ¿Qué quiero decir con esto? Evalúa esta condición, ejecuta esto y se va. Evalúa esta, es falsa, evalúo esta. Si se da, hago esto y termino, me voy. Y por último evalúo esto, es falso, vengo acá, evalúo esto, es falso, vengo acá, evalúo esto. Podría irme o bien ejecutar la última línea. Y aquí ejecutamos 4 y 4, es igual, ingresó a la última parte del código. Vamos a el else. También lo habíamos visto en un diagrama. Vamos a hacer Python 04. Y tenemos aquí, evaluamos si A es menor que B. Si no, A es mayor que B. Y en vez de hacer un elif, que es lo que habíamos planteado en el ejercicio anterior y también lo habíamos planteado en la teoría como otro diagrama posible, acá digo else. Si no, es decir, si A es menor que B, no. A es mayor que B, no. Entonces son iguales. Ni, entre comillas, me gasto en preguntar una condición acá, porque repito, en este ejercicio en particular, donde si comparo dos números hay tres posibilidades, o es menor, o es mayor, o es igual, yo sé que en la última son iguales, porque ya pregunté si es menor y ya pregunté si es mayor. Entonces, aquí ni siquiera una condición, es, si no, va a pasar tal cosa. Entonces, lo mismo. 2 y 4 entran en el primero. 4 y 2 entra solamente en el segundo. 4 y 4 entró en el else. ¿Sí? Aquí. A es igual que B. Esto no se cumplió, dio falso. Esto dio falso, por ende entra aquí. Vamos al ejercicio número 5, donde hablamos de OR. Recuerdan que el OR me permitía en una condición, acá tengo dos condiciones. A menor que B y A mayor que B. A nivel condiciones, ¿sí? Este ejercicio es distinto. Acá simplemente voy a decir, ¿son iguales o no son iguales? Entonces, lo que yo evalúo es, A es menor que B o A es mayor que B, significa que no son iguales. Si se da una de las condiciones, podría darse la primera, ya entra. La primera es falsa, busca la segunda. Si la segunda es falsa, se va al else. ¿Sí? Pero una de las dos que se cumpla, ahora lo vamos a ver, entra en la primera. Y si no, se va a la segunda. Python 0.5 y decimos 2 y 4. Aquí se cumple 2. ¿Es menor que 4? Sí, ya le da verdadero. Aquí ni siquiera evalúa esta parte. Como sabe que necesita una condición, como tiene el OR, acá el intérprete hace un trabajo de fondo bastante interesante. Dice, tengo dos condiciones, una OR, evaluemos la primera. Si la primera es verdadera, listo, ya ejecutemos lo que sigue. No importa lo que viene después de eso. Si por el contrario esto da false, bueno, vamos a evaluar la segunda. E imprimió A no es igual que B. Vamos a volver a ejecutarlo. Yo hago 4 y 2. Otra vez vuelve lo mismo. En este caso esta dio falsa. La segunda da verdadera en un OR. Una de las dos es verdadera. Entonces todo es verdadero, la condición. Ejecuto el A no es igual que B. Voy a limpiar y ahora sí voy a poner 4 y 4. Y como ven, no se cumplió esta condición. No se cumplió la segunda. Esto da falso en su totalidad. Esto es un falso. Falso. Todo es falso. Paso al else, paso al si no es igual. Podíamos esto, como lo vimos en la teoría, hacer un diagrama, mejor dicho, perdón, hacer un diagrama no. En el diagrama que vimos, podríamos presentarlo en vez de un OR,
simplemente con un es distinto. Acá estoy diciendo A es distinto que B, sí, entonces no es igual. Y si no, es igual. Entonces pongo 4 y 3, A no es igual que B, mientras que si digo 4 y 4, A es igual a B. ¿Sí? Si son distintos, acá ya estoy mejorando, más allá de que la idea muchas veces es presentarles conceptos. Entre esto y esto es más sencillo, más fácil esto, porque estoy por el tipo de problema que estoy evaluando, es quiero saber si es igual o no. Aquí lo hice simplemente para mostrarles el uso del OR en la condicionalidad. ¿Sí? Muchas veces presento un ejercicio y lo voy depurando y mejorando, mostrándoles conceptos y al mismo tiempo mejorando el algoritmo. Acá, en el ejercicio número 7, es muy similar, Python 07 al anterior. La diferencia es que dimos vuelta a la condición, es decir, A es igual a B, sí. Si esto se da, ingreso a la primera parte del if, hago esta sentencia, y si no, no es igual. Entonces digo 4 y 4, entra, esta condición da true, da verdadera, se ejecuta esto y sale del if, se termina, no va a ejecutar lo que sigue. Por el contrario, si ejecuto 4 y 2, esta condición es falsa porque 4 no es igual a 2 y ahí imprime A no es igual que B. Si esto da falso, vale else. Vamos con el ejercicio número 8. 08. Pero antes de ejecutarlo debería ingresar al ejercicio. Ahí estamos. Este ejercicio lo que plantea es ingresar un puntaje y en base a ese puntaje imprimir una nota. Excelente, muy bien, bien, aprobado o reprobado. Si yo acá ingreso y aquí vemos el AND. Hace un rato el OR, ahora el AND. El AND lo que me permite es, quiero que se cumplan 2 o más condiciones, ¿sí? Entonces, si el puntaje es mayor o igual que 90 y el puntaje es menor que 100, las dos cosas, va a imprimir excelente. Yo pongo 92, excelente. Si vuelvo a ejecutarlo y pongo 85, me dará muy bien. Porque lo que va evaluando es, ¿85 es mayor o igual que 90? No. Entonces ya todo esto se cae. Porque si una no se da, tengo que ir a buscar, tengo que ir al elif y evaluarlo, ¿sí? Después, fíjense, ejecútenlo y vayan probando las distintas alternativas. Mejor dicho, sí, las distintas alternativas de ingreso. Yo podría ponerle un 45 y voy a tener un reprobado. Porque aquí lo que hace, evalúa la condición, esto es falso. Y esto es falso. Y si no, esto es falso. Y si no, esto es falso, entonces dice, listo, reprobado. Significa que te sacaste acá. ¿Es menos de 70, 45? Sí. ¿Pero es mayor que 60? ¿Mayor o igual? No. Entonces viene acá. ¿Sí? Vamos al ejercicio número 9, que se llama mejora. Y Python ofrece algo muy interesante en cuanto a que esto lo escribimos con un AND, es decir, esto y esto, ¿sí? O sea, esta condición y esta condición, cuando podría haber escrito si el puntaje es menor o igual que un valor y mayor o igual, sin utilizar AND. Se los quería mostrar como parte de... Python tiene algunas cuestiones muy interesantes a la hora de escribir código y esta es una de ellas. Yo podría poner algo así como, ¿este valor está entre estos dos? Sí, listo. Si no, y está entre estos dos, y está entre estos dos, si se fijan es mucho más legible que esto. Es más sencillo, más ameno de leer. Che, el puntaje está entre estos dos valores. Vamos al ejercicio número 10. Y esta es una mejora aún más, donde evalúo, es importante el orden de la evaluación, si no el algoritmo va a dar mal. ¿Puntaje es mayor o igual que 90? Sí, entonces es excelente. ¿Sí? Es decir, si es 95 va a entrar acá. Si es 85 acá ya no entra y va a entrar acá. Y si es 70 va a entrar acá y solo acá. Y si es 63 va a entrar acá y si no va a venir acá. Lo que pasa es que no es lo mismo porque si yo esto lo pusiera arriba del todo y digo... puntaje es mayor o igual que 60 y le ingresé 90, va a quedar aprobado. Ahí estaría mal planteado mi if. Tomo el valor más alto, obviamente, el 90, si no es el 90 sigue el 80, y si no es el 80 sigue el 70 y el 60, y si no es reprobado.
Todos estos ejercicios son muy similares. Aquí servía para introducirles lo que era el AND. Aquí una mejora y mostrar otra característica de Python. Y acá una mejora ya propiamente del algoritmo mismo. El ejercicio número 11 lo que plantea es el módulo. Perdón, Python. Tengo que escribir el intérprete 11 módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo es en una división, no lo que da la división, sino el resto. ¿Sí? Yo sé que si divido cualquier número por 2, ese número es par porque el resto de esa división da 0. En otro caso va a ser impar. Yo hago 10 dividido 2, 5. ¿Cuál es el resto? 0. 4 dividido 2, 2. El resto, 0. Entonces, este símbolo que ya lo hemos visto, ¿sí? No es porcentaje, sino es módulo. Así como está el más, menos, por, dividido. Este es el módulo. Yo digo número, que es una variable. La variable que está almacenando lo que ingresó el usuario con la conversión a entero. Número módulo 2 es igual a 0. Esto es lo que significa esta condición. Tomo la variable número y le dice número, el módulo de número. Módulo 2. ¿Sí? Porque podría ser cualquier otro número. Si yo divido a número por 2 y el resto es igual a 0, imprimime par. Y si no, imprimí impar. Vamos a probarlo. 10 es un número par. 9 es un número impar. 9 dividido 2 me va a quedar el resto de 1. 4 por 2, 8 y una 9. Lo mismo, seguimos viendo condiciones. Ya ahora acabamos de ver el módulo. Vamos a el ejercicio 12, donde también usamos el módulo, pero vemos algunos conceptos más y mejoramos el algoritmo, o al menos la escritura del mismo. Ustedes recordarán que habíamos visto, cuando estuvimos hablando de funciones, la función main o principal es una convención, le puedo poner cualquier nombre. Aquí defino dos funciones y al final de todo hago la ejecución, ¿sí? Lo que hace el intérprete es ingresa en la línea 1, se fija que hay una función, la almacena en memoria, lo mismo que hace con la línea número 9. Llega a la 16 y dice, hay que ejecutar ¿cuál? La función main, la función principal. Voy a la función principal. La función principal lo que hace es, toma lo que ingresa el usuario, lo convierte a entero, se lo asigna a la variable número. Y ahí hay un if de una función. Es decir, yo no solamente puedo comparar dos números o aplicar el módulo, ya puedo invocar a una función y que esa función me devuelva un valor booleano, es decir, true or false, verdadero o falso. Con el número que acabo de obtener del usuario, invoco a la función spar, que es una función, ahora voy a minimizar esto para verla bien. La función spar recibe un número n y dice, si n módulo 2 es igual a 0, devolve, return, esto está mal intentado me parece. Ahí, vamos a intentarlo de nuevo. Ahí, muy bien. Esto acá y esto acá. Y ahora vamos a verificar esto mismo, porque si no, si está mal indentado. Sí, está bien. Decía, le aplico el módulo 2 a n. Si da 0, significa que es par. Justamente la función es par, va a retornar true. Return true es, listo, salí de la función y devuelve verdadero. En todo caso contrario, salí de la función y devuelve falso. Llama a la función, esto le va a dar un valor true or false, y de acuerdo a ese true or false va a imprimir par o impar. Es lo mismo que hicimos acá, pero con una función main, esto separándolo en una función aparte. Estamos ya escribiendo código de una manera un poco más profesional, más prolija. Ejecutamos módulo y ponemos 10, escribimos 10, 2 iba a ser una división. 10 módulo 2 de 10 es par. Si lo ejecutamos de nuevo, va a dar impar, ¿sí? Y aquí vemos dos ejercicios que se llaman Pythonic o Pythonic, que es una
forma de decir que el código está siguiendo los lineamientos de la comunidad, de las recomendaciones y de ciertos estándares que establece la comunidad de Python, ¿sí? Es un código más lindo, más legible, no solo bello, es decir, tiene que ser eficiente, es más sencillo y hasta con menos líneas de código. Entonces, esto que hicimos aquí, este código, de una forma más pythónica, por así decirlo, yo podría haber devuelto, y esto también es propio de Python, devolver un valor true or false en una sola línea, sin tener que hacer el if aquí. Hay una manera de decir, este return podría devolver simplemente true, pero esto se lee de esta manera. Si if el módulo 2 de n es 0, devolve lo que tenés aquí a la izquierda. Si no, devolvelo a la derecha. Si se fijan, hago return de true or false y el if aquí. No hago la estructura clásica del if, condición, dos puntos, devuelve esto, else. Lo hago todo en una línea. Esto ya es cuando ya llegué a un nivel de rapidez, de práctica, donde puedo escribir toda una sola línea. Y esto se hace cuando los valores son simplemente true or false. Si yo tuviera que hacer una evaluación más o tendría que escribir 10 sentencias, esto no se utiliza. Se utiliza este if tradicional. Vamos un paso más allá con el ejercicio 14. Es más, ejecutemos el 13. Si yo digo 10, me sigue dando par. Si digo 9, me sigue dando impar. Vamos al 14 y tenemos Python 14. 14. Lo mismo, si hago 10 me va a dar par. Si hago 9 me va a dar impar. A diferencia del anterior, ni siquiera acá establezco un if. Lo que estoy haciendo acá es... ¿Recuerdan cómo era la condición que creo que estaba acá? Esto, número módulo 2 igual a 0, es una evaluación que va a devolver un valor booleano, true or false. Esto es igual a tal cosa, esto va a ser falso o verdadero. Entonces, aquí lo estoy poniendo directamente, no hago ni if ni nada. Digo, el módulo 2 de 9 ¿es igual a 0? ¿Sí o no? Si esto se cumple va a dar true y si no va a dar false. O sea, fíjense cómo podemos ir simplificando el código, menos líneas, más legible. Esto es lo que hablábamos con lo que yo lo había escrito, no sé por qué desapareció, indudablemente lo borré en el último momento, pero lo pueden ver después en la parte teórica de la documentación, a lo que llamamos como Pythonic. Estamos ya casi por terminar, estamos en el final de los ejercicios. Nos vamos a if, elif, else. Aquí este ejercicio pregunta a un personaje. Si voy a ingresar Larry, Carly o Moe, si conocen a los tres chiflados, me imprimirá justamente la serie. Si le pongo Bruno, me va a imprimir Batman. Y si le imprimo cualquier otra cosa, me va a decir no puedo asociar el personaje con ninguna serie. Python 15, yo digo Carly, me dice obviamente los tres chiflados. Si digo Bruno, me va a decir Batman. Y si digo Martín, que es mi nombre, y no está, me va a decir no lo puedo asociar con ninguna serie. Aquí es un if con el if y con else, ¿sí? Evalúo if, el nombre es Larry, imprimo los tres chiflados. Si no es Larry y es Carly, imprimo los tres chiflados. Si no es Moe, no, sí, imprimo los tres chiflados. Si no es Bruno, sí, imprimo Batman. Y si no, me voy al final y digo todo lo que me diste no coincide con nada de lo que yo tengo. Yo te voy a imprimir los tres chiflados porque me nombraste a alguno de los tres chiflados o a Bruno de Batman, ¿sí? Aquí lo que hicimos fue utilizar el OR. ¿Para qué voy a estar escribiendo if, elif, cuando acá estoy imprimiendo los tres chiflados, acá estoy imprimiendo los tres chiflados? Entonces yo podría decir, el nombre es Larry, o es Carly, o es Moe, sí. Entonces imprimí los tres chiflados, porque es un personaje de esa serie. Fíjense las maneras distintas de poder escribir y cuál es mejor operar. Esta
es mejor, ¿sí? que hacer esto. De hecho, si acá hubiera una invocación a una función o algo, estoy repitiendo código, es algo que no debo hacer, ¿sí? Acá print print 3 chiflados lo tengo que hacer una sola vez. Entonces acá abro una serie de condiciones. Y si esto creciera mucho, haré una función y la llamaré. Esta es la manera correcta o mejor que la anterior. ¿Funcionan las dos? Sí, sí, claro que funcionan las dos. Vamos a la 16. Y si yo pongo car o pongo mow, perdón, mow, me voy a imprimir los 3 chiflados. Y si hago Bruno, me imprimirá Batman, ¿sí? Pero este código es mucho mejor que el anterior. Y pasamos a Match. Y en Match habíamos visto en la teoría que es algo que se introdujo, creo que en la versión 3.10 de Python no existía. En otros lenguajes que se le llama switch, al menos en JavaScript, también en C#, si mal no recuerdo. Quizás haya otro formato en otros lenguajes, pero básicamente esto ¿para qué sirve? Tomo el valor de una variable y digo match la variable o la expresión, ¿sí? Generalmente esto tiene un valor y digo, en el caso de Larry, case Larry sería match, o sea, encontrá el match, la coincidencia de nombre. ¿Con quién? El case Larry. Si es Larry, imprimir los 3 chiflados. Si es Carly, imprimir los 3 chiflados. Si es Moe, los 3 chiflados. Bruno. Y este case guión bajo es el default. O sea, si no entraste en ninguno de todos estos, es más, en otros lenguajes eso se le llama default. Acá en Python es case guión bajo, no se puede asociar. Hacemos simplemente uno. Después ustedes pueden probar varios. Ponemos Larry, ya que estamos. Va a entrar en el primero e imprime los 3 chiflados. Y aquí, otra vez, con el mismo match, lo mejoré, así como en su momento hice con el if. Y ahora digo, pero Python 18, acá. ¿Para qué voy a tener un montón de Larrys? Perdón, de Larrys no. Ya estoy. El que está chiflado ahora soy yo. ¿Para qué voy a tener un montón de case cuando siempre imprimimos 3 chiflados? Esto es muy sencillo porque imprimo una línea. Pero ¿qué pasaría si acá yo tengo que hacer 10 líneas? Escribiría 10 líneas de código acá, y las repetiría acá, y las repetiría acá. Eso es ineficiente. Eso me va a traer problemas porque cuando tenga que modificar algo de la lógica que está acá, lo voy a tener que tocar en 3 lados. Podría llamar una función, pero si hay 3 posibilidades, bueno, uso un OR, ¿sí? Entonces pongo Carly, por ejemplo. Y me imprimo 3 chiflados. Si se fijan, esto, que se utiliza mucho en otros lenguajes, sería el OR de este case. En vez de escribir OR, escribimos el símbolo. Es Larry o Carly o Moe. Y se imprime los 3 chiflados. Si escribiera Martín, va a entrar al default. No puedo asociarlo. Entró acá. Mejor dicho, false case. Esta evaluación dio falso. Esta evaluación dio falso. Listo. Entramos aquí. Y si hubiera escrito Bruno, escribo imprime por pantalla Batman. Bueno, hemos hecho bastantes ejercicios, hemos visto, abarcamos todo lo hablado en la teoría, el if, el elif, el else, el or, el and, las comparaciones por mayor, menor, igual, distinto. Vimos también el módulo, vimos cómo escribir código, ya les voy tirando algunos tips de esto se puede mejorar, esto se puede escribir de esta manera. Y también vimos el match. Hasta aquí hemos llegado a todo lo relacionado con condicionales en la materia número 2 de esta diplomatura de programación en Python. Les sugiero que revisen los ejercicios, que los vuelvan a escribir, que los ejecuten y que pueden arrancar simplemente ejecutando el ejercicio y después sí escribiéndolo ustedes, para que se vaya fijando en la memoria, para que sea natural ya la escritura de voy a hacer un match, voy a hacer un if, cómo era el OR, cómo era el AND, va con 2 puntos, tengo que intentar. Todas un montón de cuestiones que con la práctica se van a ir incorporando y eso se va a ir haciendo de manera automática.